Vamos a ver el tema de trastornos de la articulación temporomandibular. Realmente es un tema un poquito complicado y es un poquito complicado, ¿por qué? Porque le tenemos miedo a la articulación. Aunque somos dentistas, aunque siempre trabajamos con esta articulación, pero le tenemos miedo a estudiarlo en su función y en su anatomía. Todo un trastorno a veces lo generamos nosotros mismos como odontólogos, con una función, con un tratamiento, pero desafortunadamente es de lo último que nos hablan en la carrera o es algo que no tenemos tanto dominio. ¿Por qué? Por el desconocimiento que tenemos. ¿Qué es lo que voy a empezar a tratar de explicarles, doctores? Para que ustedes puedan entender un trastorno. Primero necesitan entender la anatomía primero necesito entender cómo se formó qué función tiene para que pueda tener este movimiento, quién le ayuda a tener ese movimiento y por qué esta zona duele tanto que llega a generar alguna alteración de oído o alguna parafunción facial, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que es una articulación, doctores? En la escuela nos decían mucho, la ATM o la articulación temporomandibular se conoce como gínglimo artroidal. Y díganme a quién no nos decían, nos hacían aprendernos de memoria. A mí sí. Ni siquiera lo sabía pronunciar y a la fecha me cuesta mucho trabajo pronunciar esa palabra. Pero, ¿qué es lo que engloba? Es una articulación sinovial. Dentro de nuestro cuerpo tenemos distintas articulaciones. Se llaman articulaciones sinoviales y articulaciones encapsulares. Una articulación sinovial es cuando está compuesta por un cartílago, por una cápsula, por un ligamento, por un músculo y por un hueso. En nuestro cuerpo tenemos tres articulaciones sinoviales: la articulación temporomandibular, la de los codos y la de las rodillas. Es la misma función que tenemos en la ATM que en las rodillas y en los codos. Por eso podemos rotar nuestros brazos, por eso puedo rotar lo que es las piernas. A nivel de muñecas, tobillos, tenemos una articulación que se llama capsular. Sí cuenta con ligamentos, pero tiene solamente una cápsula, un globo que permite que roten los dos huesos. No hay una cavidad dentro, no hay una oquedad en la cual esté haciendo que un hueso entre o quede dentro de una rotación. Por eso se le conoce como gínguimo artroidal. Necesito de una artrosis, una cavidad que pueda entrar como un sombrero, como una oquedad, que me va a conformar por ligamentos, por una cápsula o por una membrana que me permite una rotación. ¿Ok? Su trastorno o el la alteración en el cartílago, digamos en la articulación, está dada por un desplazamiento. Cuando nosotros estamos abriendo nuestra boca, haciendo un movimiento de lateralidad o de protrusión, tengo que tener un límite de movimiento. Tengo que tener un hasta aquí te puedes mover para no estirar más un ligamento. Nosotros mismos, como odontólogos, generamos una alteración o un trastorno de la articulación al momento de alterar la máxima apertura de la boca. Nos han enseñado el es que necesito ver. Sí, al necesitar ver, colocamos un aparato que me abre la boca y entonces lo que estoy haciendo es comprimir más esta cápsula articular. No hay una alteración como tal porque, digamos, no vemos diario al paciente y diario le estamos colocando el abrebocas. Pero al tener una disfunción, lo que me genera es un chasquido o una crepitación. O hay muchos pacientes que te dicen, terminé hasta con dolor en esta zona. Sí, ¿por qué? Porque lo que alteraste
fue el disco articular, que es lo que genera, digamos, es como un globito que permite que el hueso se pueda mover y pueda tener un límite, que cuando abras tu boca te dice, ya no puedes abrir más. Esto es lo máximo porque si no me estás aplastando mucho mi disco y puede llegar a tener estrías este disco o puede llegar a tener una desviación de posición. Esto es lo que nos genera un chasquido o una crepitación es cuando ya el disco articular está completamente desgastado, ¿vale? ¿Cambio ahí, doctores? Sí, Napo, me quedo dormida. Trabajo. Sí, sí está bien, doctor. Yo dije, trabajo no me cuesta, ¿eh? Me puedo dormir también. Ok. La articulación temporomandibular, doctores, está compuesta porque casi siempre nos dicen ATM y lo primero que pensamos, ah, sí, cóndilo y cavidad glenoidea. Ah, y algunos te llegan a decir cápsula articular. Ok. Una articulación temporomandibular está compuesta por tejidos duros, que es mi cóndilo, mi cavidad articular, compuesta también por tejido duro, mis tejidos blandos, que van a ser ligamentos, músculos y cápsulas que lo rodean. Va a tener un disco articular que es el que separa entre cavidad glenoidea y cóndilo mandibular. Pero alrededor de este disco Padrino. articular, Sí. doctora Verónica, la voy a silenciar tantito. Alrededor de este disco articular va a haber una membrana sinovial. La membrana, digamos que es como el globito que me abraza todo el disco articular y voy a tener aparte una zona bilaminar que me va a permitir dar una anatomía a mi cartílago y a mi disco articular. Una articulación temporomandibular está compuesta por tejidos duros, por tejidos blandos, por un cartílago, por un disco, por una membrana y por una lámina que lo cubre. Depende mucho de qué estructura esté alterada para ver el tipo de trastorno o el tipo de alteración que se está generando, ¿vale? Si nos vamos a lo que es tejidos duros, necesito conocer como tal la forma de mi cóndilo mandibular. Para los que estudiamos cefalometría nos enseñan traza el cóndilo en la lateral de cráneo y regularmente nada más, muchos los trazan nada más como una gota. A mí me enseñaron en ortopedia, tienes que darle bien la forma del cóndilo. ¿Cómo es tu cóndilo? Y me decían mucho, hace cuenta que es como si fuera un balón de fútbol americano. Sí, presenta un polo lateral y un polo medial. Si ustedes lo ven, digamos, de lado, la articulación, se ve más levantado en la parte superior y se ve alargado. Efectivamente, parece un balón de fútbol americano, pero en su polo medial, en lo ancho, el cóndilo no es plano, sino tiene una oquedad o una ¿cómo se llama? Escalón en esta zona, que es donde me va a hacer la traba para que se pueda anclar sobre la cavidad glenoidea, ¿vale? Necesito mucho de la forma de mi rama mandibular y de unos músculos que se anclan en esta zona, en el cuello del cóndilo, que son los pterigoideos, que son los que me van a permitir dar la anatomía exacta de un cóndilo. Si unos músculos pterigoideos no tienen una función adecuada de lateralidad, no me van a hacer esta cinturita que vemos aquí en el cóndilo y entonces mi cóndilo no me va a tener ese polo medial ensanchado. Por tal motivo, no va a haber un anclaje adecuado con la cavidad glenoidea. Entonces, ¿desde qué momento estoy dando yo una alteración de mi cavidad glenoidea, doctora? Desde el momento en el que no le enseño a mi paciente
a succionar o no lo amamanto. ¿Por qué? Cuando hay un amamantamiento desde recién nacidos, lo que hacemos es abrir la mandíbula, adelantar la mandíbula y posteriormente hacemos movimientos laterales para poder succionar la leche del seno materno de nuestra mamá. Pero si no damos un amamantamiento, una succión adecuada, entonces los músculos pterigoideos no tienen esa función. Al no tener esa función, no me van a tallar por completo el cuello del cóndilo mandibular y entonces no van a hacer que tenga un anclaje o una anatomía perfecta de mi cóndilo, haciendo que sea mi cavidad glenoidea más plana. Y al ser la cavidad glenoidea más plana, no tengo tanto movimiento de apertura, de protrusión o de crecimiento de la mandíbula. ¿Sí, Pete? ¿Cambio ahí, doctores? Sí, doctor. Ok. Sí, está bien. Aunque sea, actívenme una cámara para que los vea y me hagan así. No me hagan así. No sean gachos. No me hagan hablar sola. Ok. Tengo también una cavidad glenoidea, doctores, que la cavidad glenoidea está localizada ¿en qué hueso? En el hueso temporal, principalmente en la zona petrosa del temporal. Se va a encontrar por delante del meato auditivo externo. Cuando hacemos un trazado de una lateral de cráneo, para localizar el cóndilo, es más fácil localizar el meato auditivo, la perforación o la zona oscura que se ve en el temporal, y por delante voy a localizar el cóndilo de la mandíbula. Superior al cóndilo localizo la cavidad glenoidea. ¿Por qué siempre voy a localizar el cóndilo por delante del meato auditivo externo? Cuando nosotros nos estamos formando, que es a partir del primer al tercer mes de vida intrauterina, lo primero que se forman son los oídos. A partir de la formación del oído, el oído se va a formar de adentro hacia afuera. Primero voy a formar todos los huesos formados del oído. El oído me forma primero el yunque y el martillo. Estos dos huesos están conformados por cartílago. Hay un cartílago que erupciona a partir de estos dos huesos que se llama cartílago de Meeker. Cartílago de Meeker que se va en su profundidad lateral y hacia abajo. ¿Qué me va a formar? Me va a formar el hueso de la mandíbula, el esbozo de la mandíbula. Si hay una alteración de formación del oído, por tal motivo y por default, no se va a formar bien mi mandíbula o mi cartílago de Meeker y entonces no va a haber una anatomía adecuada de la mandíbula. Los pacientes que tienen alteración de oído desde el nacimiento casi siempre tienen una mandíbula retrognática. ¿Por qué? Por falta de función de estos dos huesos, yunque y martillo. ¿Vale? Si me voy a la formación de la cavidad glenoidea no es cóncava solamente, doctores. Presenta una eminencia anterior y una eminencia posterior. La eminencia anterior es mi límite de apertura o de deslizamiento de mi disco, de mi membrana articular, para poder hacer una rotación de apertura de la mandíbula. La eminencia posterior es mi límite para poder hacer un anclaje a nivel de la mandíbula, un cierre de la mandíbula, es hasta ahí puede cerrar. Pero ese límite está dado por una liguita. Si ustedes se fijan en la imagen, se está moviendo y se ve una liguita azul que se estira. Esto es la membrana. Este límite de la membrana va a estar anclado en la eminencia posterior. Esta eminencia posterior o este límite de cierre, lo máximo que se puede estirar y lo máximo que se puede cerrar. ¿Quién lo da? Los molares, precisamente mi segundo molar.
Si mi paciente pierde un segundo molar, lo que altera en movimiento es el cierre de la articulación. No es que se desgasten los huesos, no, quien se desgasta es la membrana. Y entonces, por eso es que el paciente empieza a perder un tercio inferior. ¿Se han fijado que los viejitos conforme empiezan a perder dientes, se les empieza a hacer más chiquito esto y empiezan a protruir más su mandíbula? ¿Por qué? Porque esta membrana se empieza a desgastar y ya no tiene ese límite posterior. La cavidad glenoidea o la cavidad articular va a tener una forma convexa en su parte anterior superior. ¿Por qué convexa? Porque esta anatomía me la está dando el disco, que es, digamos, el globito amarillo que ustedes ven que se mueve en la imagen. Va a tener una forma cóncava en sentido medio lateral. ¿Quién le va a dar esta anatomía? El cóndilo mandibular. Por eso necesito tener una anatomía o un crecimiento adecuado del cóndilo. Y va a tener un borde lateral delimitado por el arco cigomático. Si mi paciente tiene una retrusión maxilar sin formación de arco cigomático, mi arco cigomático va a ser liso, va a ser plano, y entonces mi cavidad glenoidea no va a tener este borde lateral y que va, digamos, sí lo va a tener, pero no va a tener tan marcado o tan ensanchado. Y entonces, ¿qué va a pasar? Mi paciente va a tener problemas de movimientos laterales, se le llama rotación. Cuando abrimos y cerramos se le llama translación. ¿Por qué? Porque sacamos el cóndilo o lo rotamos o lo movemos durante toda nuestra cavidad glenoidea hacia adelante y hacia atrás. Cuando hacemos un movimiento de lateralidad, ¿quién es mi límite? Mi arco cigomático. Necesito tener bien conformado mi arco cigomático para cuando yo haga un movimiento de rotación, pueda tener un límite y decir, no te vas a salir de esta cavidad porque estoy yo, arco cigomático, que estoy impidiendo que se mueva más. Se ve muy bien aquí, miren. Esta zona es del arco cigomático. Si esta zona no se forma bien junto con el hueso temporal, entonces mi mandíbula, cuando quiere hacer un movimiento de rotación, no hay un límite, ¿se fijan? Y se puede salir de la cavidad. Pero esto me va a dar que un sonido de chasquido. O es cuando los pacientes dicen, mire, ya no cierro. ¿Por qué? Porque no se formó o porque ya está desgastado este huesecito que ven aquí. Y entonces a un límite lateral no tiene esa porción delimitada y es muy fácil que el cóndilo se llegue a salir, ¿vale? ¿Quién es el que me da mi límite lateral en los dientes? Los caninos, doctores. Así como mi límite de apertura y de cierre me lo dan mis segundos molares, mi límite de movimiento lateral me lo da mi canino. Precisamente el canino superior en su vertiente mesial. Por eso es que el canino inferior se tiene que anclar en clase 1 con su vertiente distal del canino inferior. Tiene que ocluir con la vertiente mesial del canino superior para que me pueda hacer un movimiento de lateralidad. Por eso tiene esa anatomía los caninos y para que rote solamente con un límite en el arco cigomático. Si hay una alteración a nivel de ligamentos o de membrana, es de apertura o de cierre, ¿qué voy a escuchar? Una crepitación. Se oye así, porque lo que está alterado es la membrana. Si hay una alteración en movimientos laterales, porque no hay un límite, porque no hay un anclaje canino, porque la mandíbula la puede mover hasta allá y luego la puede mover hasta acá. ¿Vale? ¿Qué se va a escuchar? Un chasquido.
¿Por qué? Porque se está saliendo de la cavidad glenoidea. ¿Sí? ¿Cambio ahí, doctores? Hmm. Tengo dos zonas muy importantes, doctores. Y eso es algo que le tenemos mucho miedo nosotros los dentistas porque desconocemos la función. Vamos a tener tejidos blandos y los tejidos blandos están constituidos por una cápsula y por unos ligamentos que se conocen como extrínsecos, ¿vale? La cápsula se va a insertar en su parte más superior. ¿Se acuerdan en la imagen? Voy a regresar tantito a la imagen. La cápsula es la amarilla, doctores. Es el globito, es el que se va a mover o es el que me va a permitir como un amortiguador que la mandíbula regrese. Los ligamentos es lo mismo que la membrana, es la azul, la que se estira, ¿vale? Y voy a tener ligamentos extrínsecos y ligamentos intrínsecos. Los intrínsecos son los que se anclan del cóndilo en la parte superior. Los extrínsecos son los que están alrededor del cóndilo y me abrazan también el cuello del cóndilo mandibular. Se le conocen como ligamentos esfenomandibular y ligamento estilomandibular. El estilomandibular se localiza del hueso estiloides. ¿Se acuerdan de dónde sale el hueso estiloides? Sepa, doctora. Aquí en mi cráneo, ¿ya lo vieron? Este que está de color naranja, se los presento, se llama hueso temporal. Hola, hueso temporal. Ahora, si yo le doy, si yo lo giro, se alcanza a ver aquí. Esta espinita, ¿ya la vieron aquí? En las radiografías laterales pareciera como si se hubiera tragado un palillo el paciente. ¿Sale? Este hueso estiloides está de o proviene del hueso temporal de la zona petrosa. Y adivinen qué se ancla aquí, en esta espinita que se alcanza a ver ahí. Ahí está, miren. Ahí se localiza el ligamento estilomandibular. Es este que ustedes ven en la zona A. En la imagen se ve una zona A. Está agarrado del hueso estiloides, de la apófisis estiloides, que proviene del hueso temporal y sale un ligamento. ¿Qué me va a hacer? Va a ser mi límite posterior. Me regreso tantito a la imagen. Se fijaron que hay uno que está hacia arriba, parece Pac-Man, y otro que está hacia abajo. El estilo mandibular es el que está en la zona inferior, es el que está sosteniendo de no te vayas más hacia adelante, porque si no te me vas a caer, ¿vale? Es el que me sostiene la mandíbula para poder hacer un movimiento de apertura y de cierre. El ligamento esfenomandibular lo que me va a hacer es una máxima apertura. Cuando yo coloco un abrebocas y mi paciente me dice, oh, duele, ya me está doliendo aquí y estoy empezando a escuchar un zumbido. Estoy alterando al esfenoides, doctores. Esfenoides que está cerca del oído, de la cavidad auditiva. Y entonces estoy alterando no yunque y martillo, sino yunque y estribo, que son los que hacen la percusión en el oído. Por eso es que lo presiono y eso hace que se escuche un zumbido en la parte del oído, ¿vale? Mi cápsula es la que se inserta en el borde superior, es el globito que tiene una forma, nosotros nos decían, tiene una forma de cacahuate, yo no le veo ninguna forma de cacahuate, pero nos dicen, tiene una forma en forma de 8, está en la parte superior y es la que me ayuda a desplazar, no me hace el movimiento, doctores. Quien me hace el movimiento son los ligamentos y los músculos. Lo único que me hace la cápsula es evitar que los dos huesos rocen. ¿Sí? ¿Cambio ahí, doctores? Ujú.
Ok. Dentro de esto voy a tener un cartílago articular. ¿El cartílago dónde está, doctora? Dentro de la cápsula. ¿Ok? Este cartílago va a ser va de nuevo. Fibrocartilaginoso. ¿Qué es lo que hace? Presenta fibras, presenta condrocitos, presenta colágenos, presenta proglicanos y presenta agua. ¿Han llegado a ver Vitalius? ¿Cómo se ven todos resecos los zombies? Así. ¿Por qué? Porque pierden agua. Nuestra articulación está conformada por agua y por colágeno, doctores. Si tengo una deshidratación, si tengo una anemia, pacientes anémicos, pacientes deshidratados, ¿han visto a los crudos? Los que han tomado así, que se agarraron el puente Guadalupe Reyes. Bien bonito, y como al tercer día dices, estás crudo, ¿verdad? ¿Y cómo se les ve aquí? Véanle la parte de la articulación, se ve sumida, se ve reseca, por eso se ve esta zona más chupada, porque pierde agua, pierde hidratación, que está dentro de la cápsula, es el cartílago. Las mujeres, a partir de los 50 años que empezamos a tener nuestros problemas de menopausia, lo que perdemos es colágeno. Por eso, la mayor alteración articular es en las mujeres por la pérdida de colágeno. Porque ¿qué es lo que está haciendo? Acuérdense que el colágeno está dentro de la cápsula. Entonces, al perder colágeno, la cápsula ¿qué hace? Se poncha, se desinfla, se hace más delgadita y entonces es más fácil que rocen los dos huesos, ¿vale? Por eso es importante o tomar las pastillas. En determinada edad te empiezan a decir, tómate tu colágeno en pastillas. En pastillas, doctoras? Pastillas. No me vayan a decir luego, es que la doctora dijo, y anda, me presentan al de 18. No, pastillas, ¿ok? ¿Qué va a hacer este cartílago? Mi función es amortiguar, nada más. Me va a dar un grosor de mi cápsula. Me va a dar un ensanchamiento de esta cápsula. Si se pierde condrocitos, si se pierde colágeno, si se pierde agua, si se pierde proteoglicanos, que son azúcares, entonces mi cápsula se va a adelgazar, porque acuérdense que es fibrocartilaginosa, está hecha de fibra. Pero si me pierde cualquiera de estas propiedades, se va a empezar a adelgazar esta cápsula y entonces va a generar que ya no tenga tanto amortiguación mi cóndilo, ya no tenga ese globito inflado y ya no pueda hacer bien ese movimiento. ¿Sí, Pi? ¿Cambio ahí, doctores? Sí, ok. Y por último voy a localizar lo que es el disco. El disco articular es la combinación de cápsula, membrana y ligamentos, ¿vale? Espérenme, déjenme ver aquí el mensaje. Doctor Edith, sí, ok, gracias. Disco articular es la unión de ligamentos, cápsula y membrana, ¿ok? A veces me dicen, es que yo no encuentro el disco. Pues es que tu disco es todo una combinación, ¿vale? Tu disco, el CD, no nada más era el CD, sino era lo que traía adentro. Traía la música, traía una memoria, traía un color, traía el disco de Parchís, el disco, o sea, tenía como ciertas canciones de cierto artista. Ese es un disco. Aquí en la articulación es lo mismo. Un disco articular está conformado por ligamentos, por cápsula y por membrana, que voy a tener ligamentos superiores o ligamentos intrínsecos, ligamentos extrínsecos, que en la conjugación de movimientos y de anclaje de mordida me van a permitir un movimiento adecuado y una rotación, dándome que
una forma bicóncava, un ensanchamiento adecuado de mi cápsula o mi disco, una formación y un deslizamiento adecuado de mi articulación temporomandibular. ¿Sí? ¿Dudas en anatomía, doctores? ¿Todo bien? No, gracias. Bueno, ya entendí anatómicamente cómo está constituido esta madrecita que encuentro aquí, que está constituido con qué y para qué me sirve cada una de sus funciones. Ahora necesito conocer cómo funciona. Eso es una fisiología. ¿Cómo funciona mi articulación? ¿Para qué me va a funcionar y para qué me sirven todas esas partes que me están dando? ¿Vale? La articulación me va a hacer dos movimientos, rotación y translación. Rotación me lo va a dar mi límite, el arco cigomático, la unión del arco cigomático con el hueso temporal. Dentalmente, ¿quién me lo va a dar? Mi vertiente mesial de mi canino superior y mi vertiente distal de mi canino inferior, conocido como clase 1 canina. Quiero evitar que mi paciente siga teniendo un chasquido. El chasquido es porque se está saliendo de la cavidad glenoidea. Entonces necesito llevar a mi paciente a un anclaje canino. Híjoles, doctora, ortodoncia no se va a querer poner, ¿ok? Entonces dale una anatomía con una carilla bien formada a tu canino. Da una corona y una anatomía adecuada para que pueda tener esta función. ¿Sí? Voy a tener un movimiento de traslación. Traslación es el movimiento de apertura y de cierre. ¿Ok? ¿Qué sonidos voy a utilizar, escuchar, perdón, si hay una alteración en esto? Una crepitación, nos dicen mucho, como papel celofán. ¿Saben cómo lo escuchan? Cuando están trabajando ustedes y empiezan a trabajar desde las 9 de la mañana y son las 4 de la tarde y ustedes no han podido comer y tienen al paciente aquí a la altura de la pancita y que se escucha en la pancita. Esa es una crepitación, doctores. ¿Sí? El sonido de cuando nos da hambre, que se oye, es como un rechinido. Eso es una crepitación. Eso es lo que van a escuchar cuando tiene esa molestia. Y el paciente no lo detecta, detecta más un chasquido, pero no detecta una crepitación. ¿Quién me va a dar mi límite o por qué se altera? Por una posición mal de un segundo molar. Tengo un segundo molar en alteración o en mal posición, ¿vale? Tengo una ausencia de segundos molares. También me pueden generar un chasquido. ¿Por qué? Porque ya estoy alterando cápsula y ligamentos, ¿vale? ¿Cambio ahí, doctores? Sí. Ok. Ahora, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar distintas patologías, doctores. Las patologías de la articulación temporomandibular se van a clasificar en dos, una mecánica y una biomecánica. ¿Necesito conocer cuál es cada una de estas para cómo tratarlas? Sí. La mecánica es por una función, un desplazamiento. ¿Cómo se puede generar una alteración o una patología mecánica? Ausencia de segundos molares, rotación de caninos, fractura de caninos, una corona mal posicionada, una corona más alta en el segundo molar, una resina alta, una posición o una rotación de molares.
me va a dar una alteración mecánica. Las alteraciones biomecánicas son por una enfermedad, por una alteración de la anatomía. Se conocen como condromalacia. No se forma bien el cartílago articular. No hay tanto colágeno en el paciente. No tienen, los pacientes diabéticos llegan a generar condromalacia. ¿Por qué? Porque su límite de glucosa está muy elevado. Y entonces acuérdense que tiene proglicanos. Entonces eso es azúcar. Está tan alterado que no hay una fibrosis adecuada de una formación de mi cápsula articular. ¿Sí? O la otra alteración se conoce como sinovitis. Sinovitis me va a alterar al líquido, así como cuando dicen, híjoles, es que a mí se me salió el líquido de la rodilla, por eso no puedo correr. También pasa en la articulación. Hay una deshidratación de esta articulación que me genera una inflamación del cartílago porque ya nada más es fibra y no tengo esa hidratación adecuada. ¿Vale? ¿Cuáles son las que nosotros alteramos o las que nosotros generamos? Las mecánicas. ¿Cuáles son las que el paciente se llega a generar o llegan a ir con nosotros por un dolor de la articulación? Las biomecánicas. Y aquí tengo que investigar historia, hacer historia clínica. ¿Tienes artritis? ¿Tienes osteoporosis? ¿Tienes diabético, hipertenso? ¿Cómo se llama el degenerativo? No me acuerdo cómo se llama esta enfermedad que empiezan a tener una degeneración a nivel de los movimientos. Pero estas son alteraciones, las biomecánicas, por consecuencia de una enfermedad. ¿Sí? ¿Van a tener tratamientos distintos? Sí. Vamos a tener tratamientos distintos para una mecánica como para una biomecánica. ¿Vale? ¿Cambio ahí, doctores? Sí, doctora, Dígame. por un golpe con una pelota de voleibol. Por un golpe, por una pelota de voleibol. Mm, ¿Qué tipo de alteración haría, doctora? ¿Mecánica o biomecánica? Respóndase usted. Es una fuerza. Sería mecánica, ¿no? Sería mecánica. ¿Por qué? Porque puedo alterar la posición. Sí, se alteró porque de hecho no fue, pues no tenía molestia, pero como al mes, 2 meses regresó y al momento de abrir, pues sí se desplaza el cóndilo. Lo que hizo fue inflamar. Tendría que haber checado que se inflamó si el disco, la membrana, perdón, si el disco, ligamentos o músculos. Durante el golpe haber hecho movimientos de qué, de apertura, de cierre, cuando se acercó con usted, apertura y cierre y de lateralidad. Seguro por el golpe no podía hacer movimientos de lateralidad Ajá. porque estaban alterados los ligamentos. Y entonces, ¿qué tuvo que haber mandado usted? Un antiinflamatorio y relajantes musculares. Si Ujú. no Pero mandó nada de eso, siguió esa inflamación. Entonces, al haber mucha inflamación, ya me alteró al disco articular y este disco se empezó a inflamar, perdió agua, pero generó mayor cantidad de azúcar. Y entonces ahí ya nos movemos a una alteración biomecánica, porque ya estoy alterando una anatomía de un disco por consecuencia de una función. ¿Sí, Pi? sí, gracias, doctora. De nada, hermosa. Ok, ¿qué es lo que vamos a tener, doctores? Vamos a tener un desplazamiento de un disco. Acuérdense que cuando hay una alteración de un desplazamiento del disco, es una alteración mecánica, ¿vale? Conocido como chasquido. Se va a escuchar así. ¿Por qué?
ya hay una inflamación o una pérdida de líquido en el disco articular o una pérdida de colágeno en mi disco articular, que lo que va a hacer es que mi disco articular se desinfle. Mi membrana articular no va a estar tan gordita. Vamos a perder anatomía, vamos a perder grosor y entonces al perder grosor ya no tengo un amortiguador. Sí, pi. Los carros cuando nos acaban de entregar del mecánico, mire, hasta paso los topes así de bonito. Mis amortiguadores están bien chulos. Los paso sin ningún problema. Pero conforme va pasando el tiempo y se va desgastando este amortiguador, entonces ya se oye el seco de cómo pasan porque no está teniendo esta función. Es lo que llega a pasar cuando mi membrana articular o mi cápsula articular empieza a perder ¿qué? Agua y colágeno. Y entonces empiezo a generar la primera alerta que te da la articulación es estoy haciendo un chasquido. Se está saliendo de tu cavidad glenoidea en apertura o en cierre. Mi primer síntoma es, hey, estoy crepitando, ¿eh? Se oye como un rechinido de tu pancita, pero como el paciente no lo detecta, no es algo que lo pueda escuchar él, porque nada más se oye como si hubiera un tronido, digamos, como una vibración, no lo detecta a nivel óptico. Lo que sí detecta el paciente es un chasquido, pero tu primer informe fue una crepitación. El chasquido ya es una consecuencia de la pérdida completa de colágeno y del líquido. ¿Sí, pi? Y entonces va a haber una fricción producida entre la parte anterior y la parte posterior de quién? De mi eminencia articular. ¿Sí, pi? Ya tengo que empezar a checar, uno, si no tiene alguna enfermedad del paciente, ¿cuántos años tienes? Si es mujer, ya empezaste o ya tienes tus síntomas de la menopausia y a veces hasta las señoras hacen, "Ay, ¿cómo se le ocurre preguntarme eso? Híjoles, es que ¿qué se cree? No es que me quiera enterar de su vida privada, pero necesito saber si ya está teniendo estos síntomas, porque entonces ya está perdiendo usted colágeno y ya está perdiendo usted hidratación. Lo primero que tengo que mandar es colágeno y necesito hidratarla para que el disco se pueda empezar a formar. ¿Sí? Segundo, tengo que preguntar si no tiene problemas de osteoporosis. ¿Por qué? Porque si mi paciente es adulto, hombre, y empieza a tener osteoporosis, entonces ya hay un desgaste de cavidad glenoidea. Y al tener ese desgaste de cavidad glenoidea, aunque mi disco articular esté muy infladito, entonces ya mi cavidad glenoidea ya no tiene esa anatomía, ya se desgastó. ¿Sí, pi? Y entonces ya no tengo una contención del cóndilo mandibular. Necesito checar si mi paciente me dice se escucha o yo lo escucho un chasquido del lado derecho, ¿dónde va a estar la alteración? En el lado contrario. Ah, ¿por qué, doctora? ¿Por qué? Porque aquí se escucha, pero quien está trabajando más es el del lado contrario. Por eso se siente inflamado o por eso de este lado el paciente escucha como si tuviera el oído tapado de agua, porque está muy inflamado el ligamento y tiene mayor cantidad de sangre alrededor, lo está manteniendo hidratado. Por eso de este lado dice, no, Doc, aquí nada más tengo tapado, pero es que hoy me entró agüita el oído. No, está inflamado el ligamento del lado contrario, está trabajando mucho, hay mucho drenaje de sangre para que esté trabajando adecuadamente y por eso de este lado casi no está trabajando y tengo un desbalance articular. ¿Sí, Pi o no, Po? Sí, Pi. Ok. Mi chasquido a la apertura, ¿cuáles son? Van a ser asintomáticos. En mi caso tengo a mi hermano que no se sienten a comer al lado de él porque hasta parece que estamos bailando música española, ¿eh? Así se escucha cuando está comiendo mi carne, ¿vale?
¿Por qué? Porque tiene desgastado por completo toda su cavidad articular. Llego a tener un problema cuando, ¿qué pasa? Por la edad, por falta de colágeno, por falta de, hidratación, perdón, y por una descalcificación del hueso, la cápsula pasa lo que está pasando en la primera imagen. Se desinfla por completo y no es que se desaloje, sino queda tan delgadita que ya no me da un límite de apertura o un amortiguador de deslizamiento. Y entonces el paciente va a empezar a generar ¿qué? Una traba. Son los pacientes que se quedan con la boca abierta, doctores, porque ya no hay un límite de toda mi membrana capsular y el cóndilo se puede deslizar por completo hacia afuera. Y entonces dicen, doctora, es que mi hermano se quiso comer una hamburguesa, pero yo le dije que estaban re buenas las de doble carne con piña, salchicha, chile, jitomate. Y va haciendo así. Y entonces le dije, ¿a qué no le muerdes? Y mi hermano dijo, ¿a qué sí? Lo abre, como ya hay un desgaste de cartílago, se sale por completo la cavidad glenoidea y se quedan con una traba, se quedan abiertos de su boca, ¿vale? Pasa lo contrario en pacientes que dicen, lo máximo que puedo abrir, doctora, es esto. Es un dedo, nada más. No puedo abrir. Ahora, ¿qué pasó? No se salió el cóndilo de la cavidad glenoidea. ¿Hacia dónde se fue? Hacia atrás y hacia arriba. ¿Qué necesito hacer? Inflar mi amortiguador, meterle aire, así como en las llantas de la bici. Cuando se les poncha una llanta en el carro, hasta se ve el carro bajito, se ve sumido porque perdieron porque perdieron el aire en la llanta. ¿Sí? Si el paciente no puede abrir, no necesito reposicionar mandíbula. Regularmente empiezan, espérame, ahorita te sobo y la acomodo. No la necesitas acomodar. Tu mandíbula se fue hacia atrás y tuvo una compactación completa en el centro de la cavidad glenoidea. ¿Por qué? Porque quien se ponchó, quien se desinfló, quien dijo ya no juego, fue tu disco. Entonces, ¿qué necesito hacer? Hidratar e inflar ese disco. ¿Con qué? Inyecciones, ácido hialurónico, ay, ¿cómo se llama? Este, Botox. ¿Sí? Necesito inflar ese disco para que vuelva a tener esa separación entre cavidad glenoidea y disco y el mismo hueso empiece a hacer ese movimiento. ¿Sí? ¿Cambio ahí, doctores? Sí, ok. Un desplazamiento anterior con reducción, es un adelantamiento mandibular, me va a generar o van a hacer movimientos de lateralidad asimétricos. Hay pacientes que se ven así, chuecos como la imagen, doctores. Y estás platicando con ellos y hasta le haces así de, ¿soy yo o él está chuequito? Sí, él tiene un movimiento lateralidad o una disfuncional articular por una función desde que empezó a hacer sus primeros movimientos de succión, deglución, masticación, no tuvo una alineación adecuada de los dientes o tuvo una pérdida dental. Por eso es que cuando llegan los papás y me dicen, quíteselos todos, doctora, son dientes de leche, le van a salir nuevos. Sí, tu paciente tiene 3 años. No me voy tan lejos, tu paciente tiene 2 años. Le vas a quitar una contención anterior porque ya tiene todo, solamente las raíces en la zona anterior y tú no pones un mantenedor de espacio, entonces estás quitando tu contención anterior. ¿A quién te vas a molar? A tu ligamento y a tu cápsula. Segundo, tu paciente está en crecimiento. Una función adecuada de una mandíbula es la que me va a estar tallando la cavidad glenoidea. Pero si tú estás quitando tu límite anterior
tus anteriores. Y todavía el chaparro tiene caries interproximal, entonces mejor ya quítele los molares, doctora, porque como para qué estar pagando en coronas, estás quitando también tu contención lateral. No estás permitiendo que tu cavidad glenoidea se forme anatómicamente. Entonces, ¿qué va a pasar con este paciente? Va a tener desviaciones. ¿Qué características clínicas va a tener? Va a tener ausencias de chasquidos audibles. Él no la va a escuchar, pero van a ser palpables. Es como cuando nos tronamos los dedos, se siente como truena. No se escucha, pero sí se siente esta palpación, ¿vale? Voy a tener una limitación en la apertura. ¿Por qué? Porque desde pequeño no formé o no le di la anatomía por una falta de función. Tienden a tener una desviación, no de líneas dentarias, sino de línea facial. Sus líneas dentarias pueden estar alineadas, pero su línea facial están desviadas y voy a tener un movimiento de lateralidad asimétricos. Hay un límite mayor, digamos, hacia el lado derecho la puede mover mucho, 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 pero hacia el lado izquierdo no tiene tanto movimiento. ¿Cuál es el alterado? El del lado contrario, doctores. ¿Sí? ¿Cambio ahí, doctores? Sí. Ok. Sí. Bien, vamos entonces ahora a una alteración biomecánicas, conocidos como sinovitis y condromalacia. La sinovitis, doctores, la van a encontrar en pacientes degenerativos, principalmente en mujeres. Sí, doctoras, ya nos encontramos otra alteración más. Chale. Una, por artritis reumatoide, por descalcificación. Principalmente empiezan estas alteraciones en la menopausia o si es paciente diabética. ¿Sí? Que va a generar una descalcificación de la cavidad glenoidea y una deshidratación del disco articular, conocida como sinovitis. ¿Qué va a detectar el paciente? Color enrojecido en esta zona, al lado del oído, principalmente se empieza a alterar este triangulito del oído. Se inflan, pareciera que traen como audífonos aquí, se infla esta zona. El paciente detecta sus oídos tapados. Ay, como si me hubiera metido a nadar y se me metió mucho el agua. ¿Quién está inflamado? Su disco. Por eso es que no escuchan bien o escuchan como un eco. Te escucho muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y regularmente van con los otorrinos, sí son los otorrinos los que hacen la limpieza del oído. Y el otorrino empieza a limpiar lo que es el oído y empieza a sacar los volúmenes de cera, pero aún así el paciente sigue sintiendo ese que está tapado el oído, porque lo que está alterado es la cápsula. ¿Sí? La condromalacia, doctores, va a tener etapas. Va a tener una etapa de degeneración. ¿Degeneración de quién? Del cartílago articular. Lo primero que se detecta es un ablandamiento del cartílago articular. El paciente cuando bosteza, a veces hasta le hace "Ah", y se agarra porque sienten que se les va a caer la mandíbula, está muy chicloso, digamos, su cartílago, pierde ese volumen. La segunda etapa, el paciente no la detecta, pero lo que empieza a pasar en el cartílago es que se empieza a hacer una fibra. ¿Han visto los globos cuando, los globos cuando están muy, 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 muy estirados? Se empiezan a hacer grietas. ¿Por qué? Porque empiezan a perder esa elasticidad que está perdiendo colágeno. Al perder colágeno ya no hay esa hidratación adecuada y entonces el cartílago se empieza a agrietar. No va a haber un síntoma, pero
digamos, ya si lo empezamos a analizar o si se ve a nivel de microscopio, hay unas fibras que ya hacen que muy rápido se pueda llegar a romper este cartílago. Posteriormente va a haber una ulceración y unas fibrosis quística. Aquí sí ya el paciente lo detecta. Doctora, ya no puedo abrir, ya me quedo trabado con cualquier cosa, abro mi boca y luego se me traba. ¿Sí? ¿Pi? Ya tengo una traba mecánica. ¿Por qué? Porque tu cartílago ya se rompió. Ya no tengo, acuérdense, ya no tengo esa amortiguación. Y entonces o se puede quedar trabado, cerrado, o se puede quedar trabado en mayor apertura. ¿Vale? Y por último, empieza a haber una deformación. Ahí me faltó la palabra de, dice formación de cráter, deformación de cráter y exposición de hueso, ¿vale? Son los pacientes que abren y se ve hasta como si se moviese, salir el huesito de aquí del codo. Aquí se ve, ¿sí? ¿Ve? Pero es por una alteración. ¿Qué tengo que hacer aquí? Son tratamientos de infiltración, doctores. Colágeno, ácido hialurónico para poder inflar tanto la cavidad, el disco articular como las membranas. ¿Sí? ¿Pi? ¿Cambio ahí, doctores? Sí, ok. Entonces hasta ahorita, doctores. No puedo. Bien, doctora. Otra pregunta yo. Dígame, doctora Soy Virginia. una paciente de lo que dijo de dolor para abrir, le dolía el oído y sentía zumbido. Tenía un Ajá. tercer molar del lado contrario. Ujú. Y pues dice ella que a los 15 años pusieron brackets, pero era un dolor insoportable la chica, la verdad. Ok. Y te mandé a sacar radiografía panorámica y salió el tercer molar, pero del lado contrario. Pues yo creo que trabaja en el seguro ella y se atendió, pero ya no supe en qué acabaría. Sí me sorprendió eso porque no había tenido problemas. Porque hay una alteración después de mucho tiempo. Las alteraciones articulares, doctora, no se van a dar en el momento. Desafortunadamente, una alteración articular es una consecuencia de una función de varios años, ¿vale? Es como si yo le pusiera un tacón del número 10 en un lado y en el otro pie voy a tener un tacón del número 8 o del número 9, digámoslo así. Sí, No se la pongo tan difícil. Tengo un tacón y del otro lado no tiene tapa mi tacón. Ah, no, no pasa nada. Sigo caminando igual. Sí se escucha que mi otro piecito se escucha más como pega porque no tiene tapa. Pero si usted ya lo analiza y utiliza, deme un segundo, doctor Edith, ahorita le respondo su pregunta. Y mientras más siga utilizando esos tacones, entonces lo que va a empezar a generar por mucha función, una disfunción de los discos de la cadera. Lo mismo pasa aquí. Su paciente tuvo ortodoncia. Sí, le alinearon bien bonito los dientes, pero posteriormente erupcionó el tercer molar. Tercer molar que no tiene una anatomía adecuada. Tercer molar que ya no tenía espacio para erupcionar porque alinearon todos los dientes y siguió en una función. Pero ¿de qué lado está trabajando más? El tercer molar hizo un punto prematuro de contacto. ¿A quién me alteró primero? A los músculos. Por eso el paciente probablemente decía, ay, me canso mucho. No me gusta comer cosas duras porque qué cansado, me duele aquí. Ya estoy alterando un músculo. Segundo, mi paciente empezó a rechinar mucho los dientes. ¿Por qué? Porque ya estaba cansado el músculo macetero. Entonces, ahora, ¿a quién altero? Al músculo temporal. Y al apretarlo, a rechinar los dientes, porque estoy tensionando estos dos músculos, ¿a quién estoy alterando? A una cápsula. La estoy comprimiendo. Y si la comprimo mucho, ¿qué pasa con el globo? Cuando lo empiezan a apretar, 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 se empieza a deshidratar del otro lado, por eso sale el chipote, se empiezan a ver las grietas. Entonces, sí, pero le estoy hablando que es una consecuencia de... de, ¿vale? sí, Los problemas articulares
Desafortunadamente, por eso muchos le tienen miedo a trabajar a un paciente articular, porque tengo que investigar no de hoy o de mañana. El paciente nada más te dice, hoy quise comer. Tengo que hacer una historia desde cómo está tu función, cómo está tu anatomía, hace cuánto que te pusieron esa resina, empezaste a sentir estas alteraciones. Entonces, por eso es tan problemático trabajar con la articulación. ¿Sí, Pi? Ok, Doctora gracias. Edith pregunta, ¿el láser puede ayudar? El láser puede ayudar a desinflamar, doctora. Cuando tengo una sinovitis, está inflamado. Lo que ayudo es a desinflamar, más no me regenera la membrana. Ahí sí ya es por infiltración. ¿Sí, Pi? El láser lo que ayuda es a desinflamar músculos, a desinflamar ligamentos y a desinflamar la cápsula. Por eso es que el paciente siente una saciedad, porque es como si le dieras tu bolsa de Dafloxen, ese del dolor, ese así, le dieron su metralleta de desinflamatorios. Y entonces por eso te siente una relajación al nivel muscular, más no me regenera la cápsula articular. Digamos que lo primero que vas a hacer si lo vas a trabajar es desinflamar, pero después tienes que dar un tratamiento de regeneración de la cápsula, ¿vale? ¿Aclarada su duda, doctora Edith? Sí, ok, mira, cambio ahí. Ok, empezamos con lo que todos les interesa y a partir de aquí todos empiezan ahora sí ya empezó lo divertido. ¿Cuál es el tratamiento? Yo para eso pagué la clase, sí, doctores, pero necesitaban entender o necesitaban comprender cuál es toda la función. ¿Qué tratamientos voy a poder hacer con mi paciente? ¿Qué es lo que le puedo colocar? ¿Qué no le puedo colocar? ¿Y para qué me sirve cada uno de estos? ¿Vale? Va a haber distintas terapéuticas, doctores. Uno, todo tratamiento articular tengo que llevar una secuencia de tratamiento. No va a haber una férula mágica que le diga, te la pongo y mira, listo, ya se acabó. Necesito llevar una consecuencia o una secuencia de tratamiento. Mi primer tratamiento que voy a mandar, si mi paciente tiene una limitación de apertura o una limitación de movimiento o un zumbido, lo primero que voy a mandar va a ser una terapéutica farmacológica. ¿Cuáles? Analgesia y relajantes musculares. ¿Qué relajante le sirve a usted, doctora? El Alin. ¿Qué analgesia? La que ustedes utilizan en odontología, que la utilizan con pacientes con hipertensión, que no tiene articaína. Tomada, no, doctores, inyectada. ¿Por qué? Tu paciente llega que no puede abrir la boca o que no puede cerrar su boca. Y ustedes le van a decir, te lo tomas cada 8 horas por 7 días. 7 días lo vas a tener así. 7 días me vas a tensionar más el músculo, 7 días me vas a tensionar más el ligamento. Necesito meter medicamento así. ¿Qué voy a hacer? Se compra el Alin es inyectable, se mezcla media ampolleta de Alin con medio cartucho de anestesia. Se vuelve a succionar con la jeringa de anestesia, se succiona con la carpool y entonces vuelven a llenar ustedes su cartucho de anestesia. ¿Qué voy a infiltrar? ¿Dónde lo voy a inyectar, doctora? Uno, ¿a quién necesitas desinflamar primero? A los músculos. ¿Qué músculo es el que te hace apertura y cierre? Macetero y temporal. Voy a inyectar toda esta zona de aquí hasta llegar al ángulo. Voy a inyectar toda esta zona de aquí.
en todo el músculo temporal, toda esta parte, ¿vale? Segundo, hasta el paciente empieza a sentir sí, ya se está quitando el dolor. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Empieza a tener una ligera apertura. ¿Por qué? Porque relajé mi músculo, ¿vale? ¿Dónde voy a inyectar después? Tengo que hacer una palpación, se le llama palpación lateral, detectando dónde está mi cavidad glenoidea. Casi siempre la van a localizar aquí donde está el triangulito de la oreja, paralelo, porque acuérdense que se forma a partir del agujero redondo mayor o de la parte del oído. Entonces localizo este triangulito y aquí está mi cavidad glenoidea. Tóquese y se siente cómo se mueve. Se siente hasta cómo se sume. Cuando se siente que se sume y que están palpando su membrana. ¿Qué está inflamado? ¿Una membrana o un ligamento? Un ligamento. ¿Dónde necesitan anestesiar o dónde necesitan colocar el medicamento? Todo alrededor de la cavidad glenoidea. ¿Sí? Y eso es en la cita en la que llega el paciente al consultorio. ¿Por qué? Porque necesito quitarle este dolor, ¿vale? Necesito quitar esa tensión. Ahora sí, lo voy a mandar con su dosis de medicación para que siga él teniendo esa función. Ok, ¿vale? Segundo, ya di tratamiento farmacológico. Mi otro tratamiento es mi fisioterapia. Aquí sí, doctora, entra mi terapia láser. Se la puedo estar dando a mi paciente cada cuánto, una vez a la semana, máximo 2 veces a la semana, conocida como TENS o como láser. El TENS lo que hace son como pulsaciones, como toquecitos eléctricos. Y esos toquecitos eléctricos lo que van a estimular van a ser a los ligamentos intrínsecos. Y esos toquecitos eléctricos lo que hacen es una vibración y una hidratación. Al generar una hidratación, aquí está, ¿a quién estás trabajando? A la cápsula. Le estás estimulando a que ella misma vuelva a formar colágeno, ¿sí? Pero antes tienes que llevar una medicación. Vamos a trabajar con una terapia de estimulación electrogalvánica, conocida como láser. El láser, doctora, lo que te hace es estimular a tus fibras de colágeno, a tus fibras de proglicanos y a tus fibras de irrigación sanguínea. ¿A quién estás trabajando entonces? A tu cápsula o tu membrana articular. El TENS relaja, el TENS es vibración. Entonces, ¿dónde lo voy a colocar? En los músculos macetero y temporal. ¿Qué otra cosa puedo mandarle? Eso lo voy a hacer yo en mi consultorio. Tanto la terapia con láser como el TENS, si lo tienen en el consultorio, que de verdad ayuda muchísimo, lo van a hacer 2 veces por semana para empezar a estimular esa función. Pero en casa lo puede hacer o puede hacer algo el paciente que me ayude. Sí, compresas frías, compresas calientes y masaje. No doctores, porque empiezan de ese masaje. Y empieza el paciente, ay, sí, mire, qué rico, no estás haciendo nada. Nada más estás moviendo los músculos. ¿Qué necesitas hacer? Compresas de agua caliente y compresas de agua fría en el músculo macetero y en el músculo temporal. Lo más caliente que puedas y lo más frío que aguantes. Y vas a estar haciendo cambios, ¿vale? Lo más que puedas. Durante el tiempo que estés colocando las compresas vas a hacer movimientos. ¿Qué movimientos le van a decir a su paciente? Abro y cierro y voy colocando mis compresas. Ahora ahí nada más estoy estimulando o estoy relajando a dos músculos, macetero y temporal. ¿Qué otros músculos de la masticación me faltan? Digástricos y pterigoideos. ¿Me meto el trapo caliente a la boca, doctora? No, toma líquidos calientes.
¿Te gusta el café? Muchas, échate un chingo de café, mi amor. Lo más calientito que puedas y manténmelo, el líquido caliente en la parte de atrás. Ándele, doctora, así como le hice ahorita. Infle los cachetes. Así mantenga las cosas calientes. Porque aquí necesito relajar. Mantengo el líquido caliente, lo más calientito que pueda en mi boca. ¿Y qué movimientos le voy a decir a mi paciente? De lateralidad. Ahí estoy relajando a mis músculos pterigoideos y a mis músculos digástricos. En combinación con mi analgesia, que ahora sí ya le voy a decir, te vas a tomar estas pastillitas de un relajante muscular en una dosis, en un horario fijo, en combinación con mi terapia TENS, con mi terapia de electrogalvánica o láser, más aunado, tú ayúdame en esto en la casa. Y entonces el paciente va a empezar a tener un alivio. Oye, ¿ya salió el 25? Creo que sí, ¿verdad? Sí, hoy vi que andaba Todavía jugando no el sale el DJ Mario. 25, doctor Andrés. Ya salió. Silencio. Ahí está. Voy apenas en la 14, fíjese. ¿Ok? Va a empezar a tener un descanso articular, mas no es la solución. Lo único que estás haciendo con tu tratamiento farmacológico y con tu fisioterapia es relajar los síntomas. Ahora sí, voy con el tratamiento. Se le llama terapia oclusal. Puede ser o va desde un tallado selectivo, detectar cuál es el punto alto en todos mis molares, en todos mis caninos. Puede ser desde una rehabilitación protésica, es que se fracturó el canino hace mucho tiempo. O no tiene canino, doc, nunca se le formó. Se lo quitaron de chiquito porque estaba hasta acá arriba. Se lo quitaron, ¿eh? Tienes que buscar, colocar un implante para darle una función. Puede ser desde un guarda o ya entramos nosotros como ortodoncistas, es que tiene su segundo molar lo tenía vestibularizado, pero como nada más le hicieron la ortodoncia y el ortodoncista nada más pone tubos de primer molar a primer molar, pregúntenle a mi alumno Andrés qué es lo que les hago cuando nada más me ponen tubos de primer molar a primer molar, no los paso. ¿Por qué? Porque les digo, bueno, entonces si no vas a trabajar en el segundo molar, por favor, la siguiente cita me traes una extracción del segundo molar. Posteriormente haces la ortodoncia y ahora me pones un implante del segundo molar porque si no vas a alterar a la articulación. ¿Sí? Eso es lo que generan cuando hacen un tratamiento de ortodoncia sin hacer movimientos del segundo molar. Ay, es que es re difícil, doctora. Se calla cada ratito el tubo. ¿Sí? Entonces, estás consciente que vas a generar una alteración de la articulación. ¿Sí, Pi? ¿Cambio ahí, doctores? Sí, ok. ¿Cuáles son las terapias con férulas, doctores? Hay distintos tipos de férula y a veces me dicen, sí, pero ¿cuál le pongo? Ok, depende de qué es lo que quieras hacer. Aquí me sobró una S, miren, algunas me estoy comiendo letras y en otras les regalo letras. Se clasifican en dos, placas estabilizadoras y placas de reposicionamiento anterior. ¿Por qué de reposicionamiento anterior, doctores? Va a ser mi límite. Y si yo doy un límite, es como si estuviera volviendo a dar la anatomía de este hueso, ¿se acuerdan? De cavidad glenoidea y del hueso temporal. ¿Ok? Cada una tiene una función y están indicadas no para lo mismo. Sí, no están indicadas para lo mismo. Doctores, ¿tienen ustedes el mismo problema que la doctora Ivonne Cruz, que se les está yendo la imagen? ¿La presentación se sigue viendo igual? ¿Sí? Ok. Sí, doctora, sí, ningún Doctora problema. Ivonne, es usted. Espérenme, déjenle respondo. Es usted, perdón. Ok. Necesito
saber para qué me sirve una placa estabilizadora y para qué me sirve una placa de reposicionamiento anterior si tienen funciones distintas. Placas estabilizadoras, mejor conocidos como acetatos. ¿Cuáles van a ser o para qué me van a servir? Eliminan interferencias oclusales. Ah, qué bueno. Ya no tengo ese punto prematuro de contacto y entonces al ya no tener ese punto prematuro de contacto, ya no estoy presionando tanto mi cápsula articular, ya no estoy haciendo que se deshidrate esa cápsula articular y ya no estoy generando una alteración mecánica. Lo que estoy haciendo es quitar ese punto. Necesito primero desprogramar toda la mandíbula colocando estas férulas para posteriormente hacer o detectar con papel articular y detectar quién fue el culpable, cuál fue el punto prematuro, cuál fue el diente que estaba rotado, cuál fue el diente que no tiene una anatomía adecuada. ¿Vale? Segundo, me bloquean la hiperactividad muscular. ¿Con quién se utiliza? Pacientes con bruxismo, pacientes con rechinido de sus dientes, pacientes que van manejando así. Y dices, aprieta, afloja tantito los dientes, mi amor. ¿Sí? Me protegen los dientes de una fricción adecuada. Y entonces le voy a hacer lo que es, puede ser un guardablando, porque es un paciente bruxista, lo único que está haciendo es apretar mucho, pero si yo sigo dejando que me siga apretando esos músculos, en consecuencia o por muchos años me va a alterar mi cápsula. Entonces necesito colocarle una amortiguación en la zona oclusal, un guardablando. ¿Qué hace? Y ustedes le ponen un acetato, un guardaduro con acetato del 80 para que tenga mayor separación. Me están alterando, me están ayudando a que el paciente deje de apretar. No, hasta más están jugando fuercitas con el paciente y más lo presionan. Necesitan colocar algo como una goma, un acetato flexible. También hay de calibres, hay calibre 80, es el grosor, pero necesita ser flexible para que el paciente deje de presionar. ¿Sí? La placa posición anterior, ya, sí. ¿Qué es lo que me va a ayudar, doctores? Me va a restablecer la relación céntrica, una posición normal de cóndilo, disco y cavidad glenoidea, relajación de músculos. ¿En qué momento la puedo colocar, doctora? Hasta que ya haya eliminado dolor, hasta que ya haya eliminado inflamación de músculos y de ligamentos después de una terapia láser. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar a relación céntrica a mi paciente para poder hacer ese guarda, para poder restablecer toda mi ATM. Ahora, ojo, si colocan este tipo de guardas, tienen que llevar ustedes a relación céntrica. ¿Qué tengo que hacer? Mi paciente tiene que hacer todas sus funciones llevándola o llevando este objetivo de esta relación. Entonces, ¿el paciente come con la férula? Sí. ¿El paciente duerme con la férula? Sí. ¿El paciente deglute con la férula? Sí. ¿El paciente habla con la férula? Duerme, besa, todo lo hace con la férula. ¿En cuánto tiempo genero un restablecimiento de cóndilo, ligamento, cavidad glenoidea y musculatura? Mínimo 6 meses, doctores. ¿Cuánto tiempo tiene que traer esta férula? Mínimo 6 meses para poder desprogramar y llevar a una relación del cóndilo.
Después de este tipo de férulas, ¿qué tengo que hacer? Una restauración ortodóntica y una restauración ortopédica. Porque si yo quito la férula, ay, ya doctora, ya me quitó el chasquido, ya puedo abrir, cerrar bien, sí, porque ya llevé bien toda mi mi ATM, perdón. Pero no restablezco a nivel oclusal, vuelve a generarse la función. Entonces, así como quedó en relación céntrica, ¿qué pasó, doctora? Yo estaba bien alineado. Me llevó a relación céntrica y mire, ahora ya mis dientes ya se ven más salidos. Sí, porque lo que estabas era camuflajeado. Te camuflajeaste por función. Por eso, después de muchos años, se hizo tu alteración articular. Ahora ya te llevé a cómo tienes que estar. Necesito trabajarte ortodónticamente para quitar esa alteración. Puede ser ortodóntico, puede ser protésico. Es que como te quitaron hace muchos años dientes, por eso se generó esta alteración. Pues puede ser un tratamiento ortodóntico, puede ser un tratamiento protésico. ¿Vale? Cambio ahí. Ok. ¿Qué trastornos musculares va a ser? Una posición de disco condilar con dolor en la ATM. ¿Puedo generar qué tipo de alimentos o qué tipo de tratamiento voy a mandar? Ojo, no me le den dietas duras, doctores. Pobrecito paciente, olvídate de las tostadas, de la carne, del elote, lo más dieta blanda que puedan mandar, porque necesitan que los músculos no tengan tanta función, ni músculos ni ligamentos. Tampoco se trata de que se muelan todos, pero sí necesito una dieta blanda, un uso, no me pueden mascar chicle. ¿Se han fijado que cuando están mascando mucho chicle llega un momento que dices, ay, ya me dolió la boca? Sí, ya te dolió la musculatura porque ya la cansaste. Entonces no pueden mascar chicle. Lo principal es primero relajar musculatura y esto es con un guarda blando. Al paño húmedo le pueden colocar sulfato de magnesio. Es un relajante, doctores. ¿Sí? Le colocan al agua, le van a colocar este poquito de sulfato de magnesio, lo van a dejar en esa posición y entonces va a estar entrando dentro de los poros y va a empezar a relajar mi musculatura. ¿Cuál es mi analgesia? Yo coloco el alin inyectado, pero también hay tomado después de que yo lo inyecto porque ya venía con mucho dolor el paciente, porque ya no podía cerrar. Ahora ya lo voy a mandar tomado. ¿Por cuánto? Por 7 días. O puedo mandar también el metacarbamol. Eso también es tomado. ¿Por cuánto? Necesito mínimo de 2 a 3 semanas. Posterior a eso, necesito ir desprogramando su oclusión, tallado selectivo, detección de puntos prematuros de contacto. Y por último, si ya detecté que el problema es porque hay una rotación de dientes, porque hay un apiñamiento severo, porque hubo una ausencia de algún diente, entonces ya se hace un ajuste oclusal. El guarda duro con levantamiento anterior y posteriormente una ortodoncia o un implante o una rehabilitación protésica. Doctora, ¿cómo le quiere hacer ortodoncia si tengo placas totales? Ajá, pues entonces lo que tengo que cambiar es tu placa total, mi amor. El tamaño de los dientes. El doctor te dijo que te quedaba un diente más chiquito, pero tú te querías parecer a Luis Miguel y le pediste un diente más grandote. ¿Qué generaste? Una alteración de tu articulación. Ujú. ¿Cambio ahí, doctores? No, ok, espera. Ya, gracias. Ok. Cuando hay un trastorno con desplazamiento y reducción del movimiento, doctores, lo primero que tengo que hacer es desinflamar. Aquí sí son tratamientos del TENS, el láser y analgesia.
Pero ya cuando hay esta alteración de reducción de movimiento, no se metan en colocarle los guardas blandos. No le va a hacer nada, doctores. Necesitan colocar el guarda rígido, el guarda con reposición condilar. ¿Sí? El guarda blando no le va a hacer nada. El guarda blando solamente es cuando está ese chasquido, cuando tengo una limitación, digamos, hay dolor cuando hay un desplazamiento, cuando es un paciente bruxista. Pero si su paciente llegó porque ya no podía abrir la boca, ya no podía cerrar la boca, o ya se le zafa su mandíbula de un lado, lo primero que tengo que hacer es eliminar inflamación, analgesia. Lo segundo que tengo que hacer es recapitular nuevamente en la formación de colágeno. ¿Pueden inyectar el colágeno? Sí, el Botox o el ácido hialurónico también se inyecta en la articulación y no es por estética, doctores. El Botox se inyecta en los músculos massetero, temporal y en los músculos digástricos para tener un mayor volumen, que tenga mayor función. El ácido hialurónico se inyecta a nivel de articulación. ¿Por qué? Porque lo que necesito es mandar mayor formación de colágeno, inflamación de mi cápsula articular y eso hace una amortiguación a nivel articular, ¿vale? No es por estética, también se utilizan para una rehabilitación de ATM. En el caso, por ejemplo, de mi mamá, el problema es que se tiene que estar inyectando cada 6 meses, porque con la función cada 6 meses va perdiendo esta, digamos, función o esta inflamación, ¿vale? En el caso de mi paciente que llegó porque estaba trabada su mandíbula, no abría o no cerraba, ya logré todos mis objetivos, ya mandé una analgesia, ya hice una relajación, ya el paciente tiene una apertura o ya logré destrabar mi mandíbula. Bueno, ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Llevarlo a una relación céntrica, ¿vale? Para sobre de esta relación céntrica, mandar a hacer mi guarda de reposición y ahora sí empezar a rehabilitar oclusal. Pero para la rehabilitación me voy a tardar de 6 a 8 meses. ¿Por qué? Porque es el tiempo que el paciente tiene que tener este guarda. ¿Vale? ¿Cambio ahí, doctores? Híjoles, ya se me fue la que tenía la cámara activada. Por allá no sé si sí o si no. Pues yo digo que sí, ya están todos dormidos. Bueno. La férula de descarga es lo mismo que el guardaduro o la férula de acrílico. Acuérdense que esta se va a utilizar para llevar a una relación céntrica, activando o formando nuevamente mi disco y mi cápsula articular, ¿vale? ¿Quién me habló en mensajito? Invite de lo que... ¿Qué estoy tomando? Estoy tomando coca, doctora. Invite de lo que se toma. Es que estoy tomando coca. Llevo 3 días en clases en línea seguida, doctora, y ya estoy cansada. No está usted para saberlo, pero yo sí para chismeárselo, porque soy re chismosa. Los viernes empiezo a trabajar desde las 9 de la mañana en clases presenciales. 2 de la tarde salgo y trabajo en mi consultorio de 2 a 6 y ya de ahí vengo para acá con ustedes. Entonces necesitaba una coquita para poderme reactivar, ¿vale? Pero sí se le invito, no se preocupe, ¿vale? Piqui, piqui, aquí está. Las férulas de descarga, ¿qué características tienen que tener? 1, se montan en articulador no de bisagra, perdón, el articulador semiajustable. Tengo que llevar un registro del cóndilo. ¿Sí? Tengo que llevar un registro de relación céntrica, ¿vale? Voy a hacer un registro con modelina, que se le pone a la platina, la modelina,
para que pueda llevar una posición más póster o superior del cóndilo. Es el articulador que me detecta movimientos laterales, ¿vale? ¿Para qué? Necesito desprogramar el cóndilo, el disco y la cápsula. Están enseñados a estar en una función por una parafunción de los dientes, ¿vale? ¿Cuál es la función de este aparato? Alivio del dolor por una compresión de la cápsula articular, tensión muscular en la mandíbula. El paciente presenta mucho dolor de cabeza y casi siempre le digo, ¿sufres de migraña? Ay, sí, doctora. Ok, cuando es migraña, doctores, el dolor de cabeza es aquí y es en la zona occipital porque está alterados los nervios. Cuando es dolor de cabeza por tensión articular, el dolor de cabeza es aquí, en el músculo temporal, porque son los que están inflamados, ¿vale? Y de hecho le dices, bueno, ¿te está doliendo ahorita la cabeza? Sí. ¿Y qué hacen ustedes? Presionan el músculo temporal y te dicen, ¡ah! Me va a explotar la cabeza. Sí, porque estás teniendo más presión. Sueltas el músculo temporal y hasta, digamos, dejas de presionar y hasta el paciente relaja su posición, ¿vale? Entonces, esto es un dolor de cabeza y también o alteración en los músculos del cuello. ¿Cuáles? Miloioideos y digástricos, porque son los que están agarrados a la función de la mandíbula, son los que lo están sosteniendo a la mandíbula para que no se te caiga, para que se mantenga tu boquita cerrada. Pero como tienes una alteración de tu disco y de tu cápsula articular, también esos músculos están alterados. En consecuencia a esa función, hay dolor de cuello y dolor de cabeza, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer esta guarda de descarga? Proporciona una superficie estable. Sí, porque presenta dos cosas importantes, doctores. Toda guarda de descarga tiene que tener una guía incisiva, protrusión, y tiene que tener una guía canina de lateralidad, y tiene que tener una altura en posterior a nivel del segundo molar. ¿Para qué? Para darme o conformarme nuevamente la anatomía de cavidad glenoidea. ¿Ya entendieron para qué necesitan saber anatomía? Para esto. ¿Me sirve un guarda oclusal completamente liso? Para nada. No estás haciendo nada. Lo único que estás haciendo es levantar tu mordida. Y si estás levantando mordidas sin una relación céntrica, lo que estás haciendo es comprimir tu disco. Necesitas llevar a una relación céntrica para que puedas llevar una guía anterior, una guía canina y una guía posterior. ¿Sí, Pi? ¿Dudas? Tan, tararán, taratán, 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 taratán. Ay, termino. Sí, doctora, se lo juro, mire, sí es Coquita. No me cree la doctora. ¿Alguna otra duda, doctores? ¿Dudas, preguntas, alteraciones, discursos? No me gustó la clase ni le entendí nadísima. Doctora, para las férulas de descarga, ¿con quién la tendríamos que mandar? Porque ¿Tiene usted, doctora? Primero, usted tiene que hacer su relación céntrica, llevar a su paciente en relación céntrica, y hay laboratorios especiales. ¿Por qué? Porque ustedes llevan su artículo, bueno, él se lleva el del laboratorio del articulador montado y sobre de eso se puede hacer, se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque se hacen con acrílicos ¿cómo se le llaman? Hay los que se calientan, no me acuerdo cómo se llaman, así como las placas totales. Se tiene que... Termoflexibles. Ándele eso. Hacen un encerado para hacer la forma de ese acrílico, como ya lo tienen, lo mandan articulado, lo que hacen ellos es un encerado en cera,
Pues sí, un encerado de la anatomía de posteriormente se mete en una mufla, se rellena de acrílico, se mete a coser este acrílico, sale ya el guarda, limpian perfectamente el guarda y lo pulen, ¿vale? Pero Ah, son, por ejemplo, yo los mando con el laboratorio Testa. Si gusta, con todo gusto, mándeme un mensajito y le doy el número de testas. Lo puede manejar, perdón, o tendría que preguntar en sus laboratorios. Hay algunos laboratorios protésicos que también lo manejan, porque tienen toda es lo mismo como si fuera una placa total. ¿Sí, sí, Pi? porque mi técnico, alguna ocasión me hizo un encerado, Ujú. con cera blanca, No. dando la anatomía, reconstrucción, creo, algo así. Y Ujú. me llamó mucho la atención que reconstruyó caninos y todo eso, ¿no? Pero fue una cera. Entonces, así me imagino que debe ser, ¿no? Primero, Pero este es un encerado, doctora, para un encerado de diagnóstico de caninos. La ajá, férula se hace con cera rosa y ok. se hace con una guía de movimiento del articulador. El articulador, cuando usted lo lleva montado, te da un límite de movimiento anterior y un límite de movimiento lateral, y con eso van dando la altura del encerado. Sí, porque algunos nada más tomando modelos mandamos y ya hacen la guarda. Y yo dije, o sea, y por eso no le preguntaba dónde, cómo es el procedimiento, porque en ese sentido no tengo idea cómo se hacen. Tiene que hacer un ajuste llevar a una relación céntrica. Necesita el articulador, de preferencia el Whitmis, ¿se llama? También hay otro que es muy económico. ¿Cómo se llama? Viene en una cajita blanca. El Natus. El Natus, ándele. Ese también, con ese lo puede hacer también, pero necesita llevar a una relación céntrica. Una vez que lleve usted a una relación céntrica, en esos mismos articuladores, tanto el Natus, el Whitmis o el articulador semiajustable, se llaman así, le va a dar un límite de protrusión, un límite de lateralidad y un límite de apertura. Eh, ya detectando ahí tu relación céntrica, entonces tú marcas todos esos registros y mandas así tu articulador, y ya el mismo laboratorio lo hace. Pero sí tienen que ser laboratorios que sepan trabajar con este guarda, porque si nada más le hacen como un rollo de acrílico, no me está haciendo nada. Características de estos guardas: tienen un límite de anterior, pues, como una guía de protrusión, tienen una guía canina y tienen una zona posterior. ¿Cómo lo voy a ir activando? Por mes, digamos, yo le voy a colocar el guarda a mi paciente. Por mes voy a ir tallando puntos prematuros de contacto. ¿Cuáles son las cúspides de trabajo en inferior? Las cúspides vestibulares. ¿Cuáles son las únicas cúspides en posterior que se tienen que marcar en mi guarda? Las cúspides vestibulares de los molares inferiores. Si ustedes trae el guarda al paciente, mete en un papel de articular y le digo a mi paciente, abre y cierra, y se marcan cúspides linguales, ahí tengo que desgastar el acrílico porque no me tiene que estar contactando ninguna cúspide lingual. Posteriormente coloco el papel de articular en la zona anterior y le digo a mi paciente, desliza hacia adelante y hacia atrás. ¿Cuáles son los únicos dientes que se tienen que marcar más? Son los 4 dientes anteriores e inferiores. Si se marca un canino, ahí tengo que desgastar el guarda. Después voy a colocar mi papel de articular y le voy a decir a mi paciente, desliza hacia el lado derecho. Solamente se tiene que ver como una línea. ¿Cuál es la vertiente que se va a marcar? Mi vertiente distal. Si se ve un punto marcado, no se ve una línea, entonces lo que está tallando es su cúspide de su canino inferior. Y del lado contrario no se tiene que marcar nada, pero si se talló o se marcaron líneas, hay que desgastar y hacemos lo mismo del otro lado. Esos son los ajustes que vamos haciendo en el guarda.
¿Sí? Otra pregunta. Dijo de quitar puntos. Puntos prematuros de contacto. Ajá, cuando se marcan con papel articular. ¿Es con qué lo hacemos? ¿Con una fresa? Con un fresón, doctora, una piedra rosa. En el acrílico con piedra rosa. Ok. Si va a Tenía la ser, idea que iba a ser en el diente, por eso le preguntaba. entonces es tallado selectivo. Ajá. El tallado selectivo no es desgastar el diente como jamón. No. El tallado selectivo es conociendo la anatomía de mi diente. Si mi punto prematuro es porque mi canino está más alto, entonces lo que voy a tallar primero va a ser mi vertiente mesial, mi vertiente distal. Ahí se hace con fresas de, ay, ¿cómo se llaman las que se ven como brillosas? ¿Diamante? No, sí. Punto fino, ¿no? Ándele, de punto fino, de grano fino se va Grano a fino. hacer. Después de cada tallado selectivo, ustedes tienen que remineralizar el diente. Hago mi tallado selectivo y coloco una aplicación o un barniz de fluoruro o lo mismo que sería un barniz de copal, Para sellar tubos. sellar túbulos. ¿Sí, Pi? Sí, gracias, doctora. ¿Alguna otra duda, doctores? Sí, doctora. Dígame. Por ejemplo, cuando dice usted que en la fase aguda, cuando el paciente llega con dolor porque no puede abrir o no puede cerrar, dice que podemos infiltrar. Ujú. Eso sí me gustaría como tal vez que nos diera como un poquito más de información para ver en qué puntos los tenemos que Ok. colocar. ¿Dónde se Entendí que, puede ajá, infiltrar? Primero se infiltra los músculos que me alteran la apertura y el cierre. ¿Cuáles son esos dos? Macetero y y temporal. temporal. ¿Ok? ¿Dónde lo tengo que infiltrar? En su origen, que es a nivel de aquí del arco cigomático, luego en su inserción, donde está más tenso, donde está más apretado, más hecho bolas, en su inserción. Entonces voy a colocar 3 puntos, uno aquí, uno en medio de la rama y otro en el ángulo de la mandíbula. ¿Sí? Ujú. Puedo hacerlo en 3 puntos o puedo colocar 6 puntos atrás y adelante. Ahí estoy abarcando todo el ancho del músculo. Después necesito infiltrar el otro músculo que me sirve de apertura, que es mi músculo temporal. Pero el músculo temporal tiene 3 haces, un anterior, un medio y un posterior. El haz anterior me va a servir para o se tensa para un cierre. El haz posterior se tensa para una apertura. ¿Cómo está tu paciente? Tiene su boca abierta, no la puede cerrar. Entonces, ¿qué faz o qué haz vas a infiltrar? El haz posterior. Tiene no puede abrir la boca, entonces, ¿qué haz o qué fascículo vas a infiltrar? El haz anterior. Pero cualquiera de las dos tienes que infiltrar el haz medio, porque el haz medio, digamos que es como la compensación de cualquiera de los dos movimientos. Entonces puedo infiltrar atrás, puedo infiltrar adelante, pero siempre voy a infiltrar en medio. Entonces puedo dar 2 puntos, uno aquí y otro acá, o uno acá y otro acá. Por eso primero tengo que hacer una palpación de músculos, ¿vale? Ya relajé porque puse una analgesia y puse un Alin. Entonces automáticamente hasta el paciente como que empieza a querer abrir ligeramente su boca. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una palpación lateral y una palpación dorsal, doctora. La palpación lateral la hago con el dedo chiquito y lo meto a lo que es mi oído. Si usted mete su dedo a lo que es su oído y hace un movimiento de protrusión, ay, adelantamiento de la mandíbula y de rotación, va a palpar la parte posterior del cóndilo y el menisco articular de la cavidad glenoidea en la parte posterior. De ahí hace una palpación dorsal, se hace con este dedo, que está al lado del gordito y lo coloco por atrás del lóbulo de la oreja, aquí y acá. ¿Y qué le voy a decir a mi paciente? Hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué estoy palpando ahí?
ligamentos, ¿vale? La infiltración es a nivel de ligamentos, aquí atrás, y en esta zona donde se sume, porque no necesito infiltrar hueso, necesito infiltrar la cápsula, pero primero necesito palparla. Ahora, donde se siente que se sume, mire, aquí está. No sé si voy a hacer hacia adelante mi boca Ujú, y se fija cómo se sume, se hace como un hoyito. ¿Sí? ujú. Ahí está mi disco articular. Ahí infiltro en C. 1, 2, 3 y otro acá. Para desinflamar ligamentos y desinflamar el menisco. ¿Sí? Ok. Son los puntos a infiltrar. ¿Va? Doctora, hay un video de que lo esté haciendo porque así se ve muy bonito, pero Así. ya en Sí. paciente, no, ya, no me animo. Un video, híjoles, necesito encontrar algún Sí, paciente. cuando pueda y nos los quiera compartir, doctora. Con todo gusto, déjeme, en cuanto me llegue un pacientito, con todo gusto lo hago. Ya ve que siempre, bueno, regularmente ustedes están dentro del grupo de Aprendiendo con la doctora Laura González en el WhatsApp. Todos los videos que hago los subo, tengo mi canal de YouTube y ahí los subo y ahí los llego, lo pasamos. Pero pues déjeme, ahora sí que me llegue algún otro paciente así y con todo gusto Porque les se, hago un video. porque se hace con la carpool, doctora. Se hace O con la sea, Capul, doctora, y se hace con la jeringa calibre, la aguja calibre 30, ok, muy chiquitita, la ¿sí? chiquita. La chiquita. Ajá, O he visto que lo hacen con la de insulina. A ok. mí me funciona más con la Carpool por lo finito de la aguja. ¿Sí? Es que, por ejemplo, sí, ahí también concuerdo con la doctora, ¿no? No sabemos a lo mejor qué tanto estar colocando, o no sé si Vuelvo contamos a uno, dos, repetir, tres y con... necesitan trabajar mucho lo que es anatomía. A veces, o últimamente nos hemos hecho doctores de YouTube. Ay, es que lo vi en un tutorial, a ver si esto se puede. Necesitas conocer mucho de anatomía, conocer tus límites, conocer tu fisiología para poder hacer una infiltración. Sí, yo ahorita, por ejemplo, les dije, bueno, es esto, se va a hacer así, así y así, pero sí tienes que tener una contención anatómica, digámoslo, porque si te pones a inyectar nada más por inyectar, pues no sabes qué músculos estás inyectando, qué función tiene ese músculo, de dónde a dónde está ese músculo. Entonces, sí, con mucho gusto les hago un video, denme oportunidad a que caiga algún pacientito y con todo gusto hago el video y les voy enseñando la infiltración, ¿vale? Si no, no, es que a mi mamá la acaban de infiltrar. Sí, déjenme busco y ya les mando el video, ¿vale? A ver, doctora Edith, dice, el Aline inyectado, doctora, solamente es si llega el paciente con el dolor y solamente se coloca una vez. O sea, lo pueden inyectar una vez al mes, pero el Aline inyectado solamente es para bajar la inflamación así, ¿vale? De ahí ustedes pueden mandar una analgesia ya de tomado, pastillas, ¿vale? Doctora Ivonne, dígame. Ivonne, ¿qué me... Ajá, sí, doctora, ¿qué otras opciones bueno, tengo varias dudas, ¿qué otras opciones de analgesia nos recomienda y de relajantes musculares? Aparte, hay una ampolleta de depósito que es la Lindipod. Esa, en lugar de mandarlo tomado, ¿se puede enviar nada más la ampolleta o si es Sí, recomendable la tomada? ok, yo, Y última, ya para que, ¿con qué anestésico? No recuerdo con qué anestésico se tiene que combinar el ALIM y qué cantidad se tiene que infiltrar ok, en cada punción. bien. Voy ¿con qué anestésico? ¿Con qué anestésico? Es con un anestésico que no tenga vasoconstrictor. Es la anestesia que ustedes utilizan cuando son pacientes
hipertensos. Bleh. Hipertensos, ya ven, ya no estoy coordinando. Hipertensos como la omicaína. Tiene que ser una anestesia que no tenga vasoconstrictor. ¿Cuánta dosis? El cartucho de anestesia, doctores. Ese cartucho de anestesia, la mitad de anestesia se la van a quitar y es lo que le van a colocar de Alin. Vuelven a llenar otra vez su cartucho de anestesia. ¿Se puede rellenar un cartucho de anestesia? Sí, doctores, con su misma jeringa, ahora succionan. Ya le quitaron la mitad del cartucho, ahora lo van a succionar y van a volver a formar ese cartucho. Ese cartucho es el único que van a utilizar para todas las punciones que voy a ir colocando, ¿vale? Son solamente, digamos, si lo digo por milímetros, es 1 mililitro en cada infiltración, por eso voy cambiando la función. Segunda pregunta, me decía de un analgésico que era inyectado que vendía en el depósito, ¿cómo se llamaba? ¿Se me fue el nombre? Es Alindipot, que Ok. es de depósito y supuestamente el depósito dura 15 días. Y ya ve que nos mencionaba que después de eso podíamos mandar tomado. Igual podríamos mandar la de depósito, la ampolleta de Y depósito. la podría mandar la ampolleta de depósito, doctora, me va a hacer mayor función, tomando en cuenta que no nada más me va a relajar los músculos de la cara. Informarle al paciente que va a haber una relajación de todos sus músculos porque lo está colocando infiltrado, ¿vale? Anestesiar con Alin en técnica regional inferior puede funcionar para aminorar el dolor. Doctora, ¿quién me hizo esta pregunta? La doctora Aline, no, la doctora Edith. Déjeme termino con la doctora Ivonne. Sí puedo mandar este medicamento inyectado siempre y cuando dando esa indicación que va a ser, es un analgésico y es un relajador muscular. Va a relajar toda la musculatura, no solamente de la cara, sino va a tener un mayor factor. ¿Qué otro relajante muscular utilizo? Ay, ¿cómo se llama? La sustancia activa que tiene el Lonol. Se me fue el nombre. Pero es el medicamento que tiene. Diclofenaco, ¿no, doctora? Ándele. Tiene la sustancia activa que tiene el Lonol, eso es un relajante muscular. Por eso es que dicen, desinflama, ¿por qué desinflama? Sí, es un relajante muscular combinado con un antiinflamatorio. Entonces es la misma sustancia activa, que ese me puede ser otro relajante muscular, ¿vale? ¿Qué otro analgésico? El analgésico puede ser, se le conocen como placebos, conocido como paracetamol, que es una analgesia nata, o puede ser ay, se me fue. No es trimetoprim, ese es antibiótico. Tramadol. Tramadol, ande, ese, ¿vale? Que ese es un analgésico. Son tomados. Estos no pueden ser infiltrados en el músculo. ¿Por qué el Alin sí lo puedo desinflamar? Sí lo puedo utilizar, perdón, infiltrado, porque tiene una sustancia activa que contiene moléculas de protección a nivel muscular. Lo pueden infiltrar a nivel de cara, lo pueden infiltrar a nivel de vértebras y lo pueden infiltrar a nivel de cadera, ¿vale? Que son los que me van a relajar las fibras o me van a hacer una separación en las fibras musculares, ¿vale? Dexametasona, ¿no? Ok, doctora. ¿Y hay alguna contraindicación, la LIN, para algún pacientito con diabetes o algo así? Sí, la LIN, doctora, tiene la primera contraindicación es un paciente hipertenso. Ya de ahí no puedo utilizar el Alin. ¿Por qué? Porque el Alin lo que hace es relajar esas musculaturas, pero al relajar musculatura también me va a relajar lo que es, o me va a abrir más lo que es la arteria. Va a tener mayor irrigación o va a mandar mayor irrigación y entonces voy a alterar un problema de hipertensión.
¿vale? Y ahora recuerde que si es un paciente hipertenso, si es un paciente, entonces ya no es una alteración mecánica, esta es una alteración biomecánica, entonces necesita regenerar tejidos. Aquí ya es directamente una inyección de colágeno o de ácido hialurónico. ¿Sí? Ok, y ya por lógica no puedo mandarle el ALIM de manera posterior. Entonces, ¿qué le tendría que mandar en este caso? ¿Algún otro relajante muscular, doctora, que no me altere la contracción o a nivel arterial? ¿Sí, Pi? Ok, gracias. Diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno. ¿Sí? Ok, ok. Gracias, doctor. Doctor Juan, el núcleo CM Forte y Neuralin. ¿Le ayuda mucho Neuralin? CM Forte no, doctor, porque no me trabaja, no tiene tantas moléculas de función a nivel de un músculo, ¿cómo se llama? Un músculo mecánico. Nosotros trabajamos, CM Forte me ayuda cuando, CM Forte y complejo B me ayuda cuando tengo una parálisis facial, porque son músculos de estimulación. Los músculos faciales son de estimulación, pero los músculos masticadores son de función, son de fuerza, son de compresión. Entonces CM Forte no hace nada, pero le ayuda el Neuralin, ese sí, porque ese ataca a un músculo de compresión o de fuerza. ¿Sí, Pi? ¿Alguna otra duda, doctores? No, doctora, gracias. ¿Todo bien?